Compañeras diputadas, compañeros diputados, muy querida, respetada Patricia Galeana, amiga entrañable, la Constitución no es un objeto de culto, no es un moderno becerro de oro, es el pacto fundacional de este país del último siglo y es sin duda proyecto, valores y norma suprema. Déjenme hacer una pequeña reseña histórica. El siglo XIX, que fue el siglo de nuestra independencia, fue la época más convulsa en el ámbito de lo político. Lo que podría decirse, con todo y que hay opiniones divididas, que fue la primera constitución, lo fue la de Apatzingán de 1814, impulsada por Morelos, que recogió los sentimientos de la nación, que no solo fue un documento jurídico, sino político y ético. 1824, la primera Constitución Federal Republicana que establece el sistema de división de poderes y el federalismo como forma de Estado. 1836, la primera Constitución de corte centralista, que cambia a los estados y los convierte en departamentos y establece el llamado supremo poder conservador que estaba, qué paradójico, por encima de todo y de todos. 1843, la segunda Constitución de corte centralista. 1847, el acta de reformas que recupera como principal quehacer la vigencia de la Constitución Federalista de 1824. Se me olvidó decirles que no obstante el carácter centralista de las constituciones del 36 y del 43, mantienen el Senado, institución típicamente federal, es decir, como segunda cámara, como cámara de revisión. Y ahora van a entender el porqué de la paradoja. Decía 1847 el acta de reformas que recupera la vigencia de la Constitución del 24 e introduce el muy mexicano, yucateco, juicio de amparo que Manuel Crescencio Rejón había instituido en la Constitución de Yucatán en 1841. Yucateco de entonces, campechano, si fuera con la división territorial presente. 1857, Constitución federalista, que qué paradoja, siendo federalista desaparece el Senado de la República, porque el Senado de aquel entonces estaba integrado en forma estamental. ¿Qué significa esto? El Senado estaba integrado por los representantes del alto clero, de los latifundistas, de la gente que tenía recursos, aunque no eran electos popularmente, sino por las legislaturas de los estados. En la derivado de la segunda intervención europea, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano impulsado por Maximiliano de Habsburgo. Recapitulando, 12, 24, 36, 43, 47, 57 y 64. 7 constituciones en menos de un siglo. Por eso es de destacarse que la Constitución vigente de 1917, esto no es fácil decirlo, en cualquier país del orbe ha generado estabilidad a un país que hoy, no obstante las dificultades, se mantiene en el cauce de la constitucionalidad, del respeto al derecho de las personas y de impulsar una organización del Estado mexicano caracterizada por la eficacia, es decir, por los resultados. De los 136 artículos que tiene la Constitución, ¿acaso 22 no han sido reformados? Y esto es objeto de crítica por un sector importante de la opinión pública. Nada más que yo, que me inscribo entre los impulsores de los cambios constitucionales, afirmo que son las reformas y adiciones sucesivas
la que mantienen vigente a la Constitución. Alguno diría, un constituyente del 17 no se identificaría con el texto, y tiene razón, porque de entonces a la fecha han sucedido muchas cosas. Primero, no hubo una sola mujer en el constituyente del 17. Hoy el 42% de la integración de nuestra Cámara, y van por más, son justamente mujeres. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza que los estados y menos los municipios tuvieran la participación protagónica en la vida nacional? Los municipios hasta 1983 tenían una participación marginal en la vida pública, es decir, hasta la gran reforma del artículo 115 constitucional. ¿Qué esperanza de que hubiera una entidad protectora y promotora de los derechos humanos, o los organismos constitucionales autónomos relacionados con la política monetaria y con la vigilancia de la estabilidad de nuestra moneda, es decir, el Banco de México, o que una organización independiente fuera la responsable de organizar los comicios en todo el país, o que le diéramos la importancia contemporánea a los tratados internacionales, cuando en ese tiempo vivíamos una realidad totalmente endogámica, es decir, México se miraba solo a sí mismo. ¿Qué esperanza, pues, que los jóvenes votaran a los 18 años, o que estuviera garantizada la participación de toda la pluralidad en el Congreso de la Unión? Dicho de otro modo, lo que mantiene vital a la Constitución son justamente las reformas que con las que hoy estaremos determinando que se hace la declaratoria de entrada en vigor. Regístrenlo, serán 701 reformas. Pero ya que estoy con los datos, de esas 701, 316, es decir, casi la mitad, han ocurrido en los últimos 20 años. Y fue justamente hace 20 años, en el 97, cuando ningún partido tenía ya la mayoría. ¿Qué significa? Que estas 316 reformas, casi la mitad, son producto del diálogo fecundo, de la tolerancia, de la capacidad para ponerse de acuerdo, y esa es la convicción de quienes militamos en el PRI. Ningún partido se puede arrogar la representación total, pero cuando uno impulsa no intereses, menos dogmas, sino principios y valores, claro que somos capaces de sentarnos con el otro, con la otra, y construir espacios de neutralidad partidaria para que todos sintamos comodidad política y nos asumamos responsables de los grandes cambios. Y el último dato que me importa mucho decir, de las 316 reformas constitucionales de los últimos 20 años, 149, es decir, casi la mitad, se han dado bajo el impulso de Enrique Peña Nieto, que es, datos de por medio, el presidente más transformador de la Constitución de toda su vida independiente. En consecuencia, compañeras y compañeros, la mejor manera de celebrar el centenario de la Constitución es hacerse cargo de su contenido, conocerlo, por supuesto, enorgullecerse, porque la Constitución no solo es pacto político, la Constitución también es proyecto de país. Y justamente en este orden de ideas, debo decir que el último año, hemos impulsado en la Cámara actividades de toda naturaleza, y algo que me enorgullece de manera singular es haber levantado un obelisco editorial de casi 35 textos que están a la disposición de todos, algunos de los cuales los hemos podido imprimir, editar, gracias al esfuerzo y el respaldo de este Instituto de las Revoluciones de México, que con toda dignidad, con toda legitimidad y con toda eficacia encabeza Patricia Galeana, nuestra muy querida y respetada amiga, historiadora, mujer de letras, mujer de bien. Gracias, Patricia, por tu apoyo y tu colaboración. Pues bueno,
termino solazándome por este evento impulsado por Angélica Mondragón, que es una diputada muy activa, que sabe que la cultura es vastísima y en la cultura también hay cultura jurídica, cultura política. No solo saber que la Constitución no ha perdido fuerza jurídica porque allí está, como si la inercia haya sido el único factor que la mantiene viva. Es viva porque es útil, porque impone limitaciones y obligaciones a las autoridades y porque ensancha los derechos del ciudadano. Aquí, en la fracción priista, no tenemos duda de los papeles que cada uno juega. El mandante es la comunidad, es el pueblo, es el que manda. El mandatario, que somos nosotros, debemos obedecer, hacerlo con fidelidad, con oportunidad, y la Constitución que nos une nos debe apercibir de que debemos hacerlo con profundo cariño a México, haciendo patria todos los días. Gracias.